Bienvenidos a Polémica y Café, el espacio donde hablamos de los temas que importan, sin filtros y con toda la pasión y el detalle y el cuidado que se merecen. Hoy, hoy tenemos un episodio que promete, si no sacar chispas, por lo menos atraer mucho la atención de todos ustedes, porque además de que analizaremos algunas de las medidas migratorias de Trump y lo que realmente se está haciendo en las calles con estas medidas, también estábamos a analizar si de veras estamos listos con los brazos abiertos para recibir a los migrantes, y también vamos a hablar de la ley del Infonavit y si realmente esta ley que va a pasar o aprobarse en cualquier momento es realmente la solución a la vivienda en México, o este va a ser el fraude del sexenio. Y claro, no podemos dejar de no faltar un vistazo a la política y la economía que mueven al mundo. En fin, soy Daniel Aysen, estoy a sus órdenes y nos acompañan Eduardo Gurría y Hombre, Judith Hernández, todos aquí listos a esperarlos, sus comentarios, sus preguntas, sus análisis. Bienvenido, Eduardo, bienvenida, Judith, muy buenas tardes. y, y acá estamos listos. Muy Alguien me buenas escribió algo, tardes. no sé por qué, acá está, sí, ya vi. Muy bien, aquí estamos, ya están llegando gente y vamos a empezar. ¿Qué te parece si empezamos hablando de las medidas migratorias de Trump y de todas las medidas de Trump? Porque, como podrás ver, parece ser que hay una ausencia en la Casa Blanca de alguien capaz de escribir. Si usted sabe escribir y Algo. redactar, le surge trabajo, tienen trabajo para usted en la Casa Blanca, porque no saben escribir y redactar, ya tuvieron que echar para atrás el congelamiento de fondos que hicieron, porque nadie entiende qué es lo que quieren hacer, y todo se paró, sí, por primera vez se paró el pago de Social Security y Trump, y todos saben que si algo les va a costar la presidencia, es eso. Así es que va atrás todo por no explicarse claramente de qué están deteniendo y qué no están deteniendo, y lo mismo está pasando en el área de migración. Pues sí, pero esto es un verdadero, pues como dicen los americanos, un setback, porque de una iniciativa que todo el mundo estaba festinando en los Estados Unidos como maravillosa y que Trump estaba cumpliendo su palabra y que estaba siendo, vamos a decir, feliz con esta posición de ser el gran disruptor del gobierno americano, pues fue tal la confusión que generaron con su terrible iniciativa que la acaban de echar para atrás. Y en el caso de la migración, pues el episodio con el señor de Colombia, que también lo festinaron como una gran cosa o gran demostración de fuerza de parte del señor Trump, pues la verdad de las cosas es que no está siendo bien recibido en el mundo entero, porque a las personas que deportaron, las deportaron encadenadas, y pues eso como que nos lleva a aquellas escenas donde las personas que venían como esclavos de África llegaban así encadenados. Entonces, la verdad de las cosas es que han sido unos verdaderos desastres de opinión hacia la opinión pública, terribles. Y a eso le tenemos que agregar ahora estas, pues, ¿qué le podemos llamar? Los cuestionamientos del Senado a los candidatos a ocupar posiciones muy importantes, como secretarios de Estado, de Trump, siendo la más importante la del señor Kennedy, que ha resultado hasta ahorita un verdadero desastre. Su, Bueno, su cuñada, su cuñada dijo que él era un hombre abusivo y violento y demás cosas, y que no debería ser considerado, ¿qué digo, secretario de Estado? No debería ser considerado nada como parte estás hablando de Kennedy. Estoy hablando sí, de Kennedy, que es el candidato de Trump para ser secretario de Salud o el equivalente al secretario de Salud. ¿Viste el video que hizo su prima?
claro, Digo, porque realmente él ya dice claramente que no que no debe debe de de ser, ser por drogadicto y por tantas otras cosas. por muchas Y otras cosas. sobre todo por mentiroso, porque él sí vacunó a sus hijos y luego salió a decirle, Que no, así es. sí es. Pero lo de su posición en contra de las vacunas es muy amplia, que ahora está dando pasos para atrás porque pues, se ha dado cuenta que eso es terrible. Hay un grupo muy importante en los Estados Unidos que niegan o que no quieren o no dejan que sus hijos se vacunen y es un movimiento que infortunadamente ha ido ganando algo de fuerza, pero que con mucho no es la mayoría y que además de Bueno, todo, es que se parece de ser que como si el puesto de él fuera nada más las vacunas. Las no, vacunas es una mínima parte, el puesto de él controla todo lo que es la subvención de desarrollo de nuevos medicamentos, claro, vacunas, etcétera. Ya ayer también se detuvo la vacunación, porque esa era total 100% federal, la vacunación contra el cáncer cervical sí, se suspendió y porque causó, pero todo se congela. Y como causó Oye, una buenos reacción burócratas, terrible. eso, con una orden ejecutiva que firmó Trump de congelar fondos, todas las ayudas, incluso internacionales, no nada más en Estados Unidos, sino las ayudas internacionales para personas con SIDA, por ejemplo, con cáncer, etcétera, dentro de Todo. Estados Unidos y fuera, quedaron en stand-by. Parece ser que ya una corte, eh, pues una quiere corte ya lo paró. revertir eso porque dejaron sin medicinas a mucha gente y sobre todo la gente que tiene cáncer y SIDA no puede quedarse sin medicinas eh, por 90 días, ¿no? Pero además lo más grave es que rompió relaciones y se salió de la Organización Mundial de la Salud, la OMC. Y No, del la Tratado de OMS, París. sí, pero se salió ya. Entonces, pues eso le está creando a la Organización Mundial de Salud una crisis económica brutal, pero al mismo tiempo ni siquiera saben qué va a pasar, porque pues a la hora que los Estados Unidos ya dio la instrucción Trump de que no haya contacto con la Organización Mundial de la Salud. Bueno, eh, no quiero ser fatalista, como aparentemente siempre lo tengo que ser cuando hablamos de estos dos países, pero si notas todo lo que está haciendo Trump, es increíble el paralelismo que hay con México. Es Nada más increíble. que México lo empezó, Trump llegó y dijo, bueno, 7 meses, les doy 7 meses para, váyanse, les pago 7 meses de sueldo y desaparezcan porque ya no queremos burocracia. En Bueno, a ver, México simplemente dijeron, desde mañana ya no hay presupuesto. puedo Así. decir algo. Creo que Sí, Adelante. Trump ya lo había hecho, no lo empezó México. No, Trump ya lo había hecho en la administración pasada y empezó con eso. Lo que pasa es que no fue tan abierto y no fue tan am, no estuvo publicitado. tanto en los medios de comunicación porque Así había es, no quien lo estuvo tan detuviera, publicitado. pero ya lo había hecho desde antes. O sea, él empezó realmente con todo esto. Y además, ahora como que siguiendo instrucciones o cuando menos lineamientos del señor Musk, porque el señor Musk bueno, hizo una cosa muy él similar está, cuando tomó lo que ahora se llama X, que era Twitter, sí. que era Twitter. Por Hizo eso, una cosa muy pero similar. esto se llama, lo que está haciendo no es por Moss, ni aquí, ni allá, es la Heritage Foundation, es Pues bueno, voy a sacar mis teorías de conspiración. sí, a ver. Em, la gente alrededor de Trump, varios de ellos, empezando por el vicepresidente, que uno se pregunta cómo llegó ahí ese bueno, pues llegó porque es alumno de Yale y es miembro de la fraternidad Bones, Bones and Skulls, Bones and Skulls, que Skulls es and la Bones. misma a la que pertenece Bush, a A la que pertenece los dos Bushes, Rockefeller, sí. etcétera.
Yo creo, y todo esto no tendría ninguna importancia si no fuera porque la semana pasada, en medio de toda esta destrucción del sistema federal, llamémosle así, y hagamos un paréntesis, en Estados Unidos el gobierno sí funciona. No a Bueno, la perfección es cierto, pero funciona. En fin, el caso es que al cerrar el gobierno ya se pueden quedar casi en control de todo, pero lo que está pasando, si lo ves, y eso nos lleva a nuestro tema, aunque no lo creas inicial, es que de lo que estamos hablando es de populismo. Esas claro. gentes a las que están sacando encadenadas, están encadenadas para que las veas en televisión y en los medios sociales encadenadas, para que sepas que Trump es maloso y que se está deshaciendo de todos los criminales. El problema es que no todos son criminales. Como dijimos la semana pasada, el servicio secreto llegó a una escuela primaria en Chicago a Así sacar es. ilegales. ¿Qué tienen niños? ¿Qué estaban haciendo? Seguramente querían evitar que esos niños se volvieran criminales al crecer. No, no, Digo, bueno, es que entonces, el lo clima que que, está generando es espantoso. bueno, el grupo de Soros, que se supone que son los más enemigos de los enemigos de todos los enemigos, pero resulta que la mano derecha de Soros es el secretario del Tesoro de Trump. Ujú. Entonces, a lo mejor los enemigos de requete enemigos no son tan enemigos, pero el grupo de Soros dice que todo de lo único que se trata es de crear tanta distracción posible para que no nos demos cuenta en dónde caen los platos rotos y ellos se puedan surtir con la cuchara grande. Pues sí, Digo, básicamente. Pero hablando de migración y comparándola, para que es que no es Trump, no es la Heritage Foundation, es el populismo, el fascismo puro. Hoy salió un aviso de que te dan $1,000 si, No, no, si, no, no. perdón, Hay una propuesta de ley, no te los están dando. Hay una propuesta de ley en Minnesota para dar para $1,000 a a quien quién, denuncie, pero está como quién. propuesta, todavía no pasa. Nada más lo pues pusieron sobre la mesa. yo recibí hoy ya un email diciendo denuncia y recibe tus $1,000. No, no, es una propuesta. Todavía no se analiza eso. Lo propuso una senadora republicana. Pues mira, Y yo por, sabía que era una propuesta, yo no sabía que ya estaba en los por libros. Sí. $5, un policía de Ámsterdam entregó a Ana Frank. Ah, claro. Bueno, No sé por qué bueno, quieren pagar $1,000 y por mucho menos yo quiero, entregamos a la cocinera, la ex esposa, el ex esposo. Tú nomás dime a yo quién hay que quiero mandar para comentar. que ellos se encarguen y lo mandamos. Porque además, si te das cuenta, algo muy interesante, y es una pregunta, a lo mejor tú sabes la respuesta, o alguno de ustedes la sabe, ¿cómo es que saben exactamente en dónde están los criminales a los que llegaron a arrestar? A ver, ¿puedo decirlo? Por Es favor. Sí, lo que iba a decir. Estuve escuchando a dos reporteros norteamericanos que no les gusta para nada lo que está haciendo Trump y que estaban comentando que están yendo por la gente que tiene demanda, algún tipo de demanda por la razón que sea. O sea, saben perfectamente dónde está esa gente. Van directamente a su casa, no son propiamente redadas, sino que llegan y dicen, aquí vive el señor Federico Pérez. Pues sí, pues resulta que se pasó un alto y entonces es un criminal. Y se lo llevan porque tuvo una multa donde se pasó un alto. O Eh, porque está en, o, ¿cómo le llaman ellos? No se llama custodia. Cuando sales de la cárcel, sí, o porque está, no, estás en no me acuerdo, parole, en sí, libertad condicional. en libertad condicional, o porque había una orden de arresto no cumplimentada, o porque efectivamente hay personas que están en libertad condicional, incluso con, ¿cómo les llaman estos eh, sensores que te ponen para saber dónde sí, Sí. estás? los Y sensores en la pierna o en exacto, sobre el ellos tobillo. están yendo básicamente. Básicamente, eso no quiere decir que de repente no detengan a otras personas, ¿no? Por eso es que saben dónde están y por Ahora, eso es que llegan directo con ellos. ahora, yo quisiera adicionar a lo que ha dicho ahorita Judith, que el volumen de personas que han sido
de alguna manera capturados o, expulsados, etcétera. o expulsados o lo que sea, todavía no es un volumen significativo. Así es. Ni siquiera en términos diarios, ni siquiera en No, pues términos dos de avioncitos a eventos. Colombia no es nada. No es nada, pues la señora Sheinbaum ayer o antier nos dijo, desde hace mucho recibimos aviones de mexicanos en el AIFA y y es una cosa muy común. Pobres, ¿eh? Con los brazos abiertos, pero en el AIFA. Ahora, Hombre, yo creo pobres que porque también, les ha de costar mucho dinero llegar a cualquier otro lugar Pues te desde el puedo decir AIFA. que con el cheque que les dan no les alcanza para pagar el Uber. No, difícilmente. no te dan un cheque, ni siquiera eso. No, Sí, en Dijeron, algún lado oí que les estaban dando claro, 2,000 dijeron que pesos. iban a darles una tarjeta les van a de dar 2,000 pesos, de 2,000 pesos. pero además te van a dar los lugares, no, o sea, no es llegas y te lo doy. Te van a dar los lugares a donde tienes que ir a recogerla. Eso salió hoy en las Y les voy a noticias. decir una cosa, esa dispersión de dinero con estas tarjetas y estos 2,000 pesos todavía es más cuestionable, porque Así es, imagínense el problema de control. así es, así es. No hay el menor control. Si Pero bueno, son, regresando un poquito a lo de Trump, a mí lo que me preocupa, y lo comentaba hace rato, es la cuestión de la narrativa de decir que los migrantes son criminales y claro, tratarlos como tal y ponerlos como tal, yo no dudo, como en todos lados hay criminales, ¿no? Pero sí es preocupante. eh, Ayer me decía una persona, un México norteamericano, madre norteamericana, padre mexicoamericano, o sea, el padre nació en Estados Unidos, pero de padres mexicanos. Eh, y bueno, decía yo, cada vez que cruzo, ahora llevo todos mis papeles desde que entró Trump, no vaya a ser que me confundan y me quieran deportar, aunque sea yo ciudadano claro. americano. No, no, está, Es, el, el- es, es sí, triste esa situación, pero además es complicada porque ahora resulta que la orden de Trump, y eso está por ahí en alguna de las noticias de una entrevista que da, es detener a cualquiera que parezca, que no parezca americano. ¿Sí? Esa es la orden, ¿no? así Y es. asusta. No, pues Bueno, tiene aterrorizados a toda la comunidad mexicoamericana en los Estados Unidos y yo diría a toda la comunidad latina, no nada No más a nada más a los los mexicoamericanos, latinos. ya se expandió, ya dijo que iba a expulsar también a todos los musulmanes que son extremistas. extremistas, Ajá. sí. También, Eh, bueno, también hay una, digamos que persecución o estigmatización de las comunidades sí, feministas, de las comunidades claro, LGTB, etcétera, ¿no? Y le comentaba yo que había un activista que dijo que cuando empezaban a atacar a una comunidad, a una minoría, la situación no quedaba ahí, sino que se empezaba a atacar a todas las minorías, claro. porque las élites creían que si las minorías se unían, iban a ir contra ellos. Entonces, antes de que fueran contra ellos, o sea, eso es lo que dice este señor, pues las élites empiezan a atacar a todos a Bueno, todas las minorías. Un eso pastor sí, alemán dijo claramente, y sus palabras son las que están escritas en en el monumento a la memoria de los judíos de Alemania. de Auschwitz, Dice, primero vinieron por los gays y no sí, dijimos nada. Así nada, es. Luego vinieron por los retrasados mentales y no dijimos nada. Luego vinieron por los enfermos y no dijimos nada. Ujú. Luego vinieron por los judíos y no dijimos nada. Y luego sí, vinieron por nosotros y ya no quedaba nadie para decir algo. Así así es. es. Sí, Entonces, es muy famosa esa, vamos a decir, Pero frase, empieza pero con primero vinieron por los socialistas. la verdad de las cosas es que esto ha generado un clima de terror espantoso entre toda la comunidad latina. Pero, ¿por qué? Porque de por sí ya eran violentos y muy, pues, no hay otra palabra más que decir que eran muy salvajes en el tratamiento de los ilegales
o de las gentes indocumentadas, personas indocumentadas. Pero ahora el liderazgo de los Estados Unidos, desde la presidencia de los Estados Unidos, les están diciendo que está bien, que es más, que va a ser más y más y más violenta. Entonces, eso es lo que hace que esto sea muy, muy peligroso. Y por eso, pues ese señor que tiene todos sus papeles en orden, hace bien en traerlos para arriba y para abajo porque el riesgo es muy alto. Y esto tiene la raíz, que es una raíz eminentemente de discriminación, pero en todos los países que malamente llamamos desarrollados, hay la gran preocupación de los blancos de que como el crecimiento poblacional o demográfico de las minorías es muy superior al de ellos, entonces los van a sustituir, tarde o temprano los van a sustituir. Y ya hay algunos casos muy notables, por ejemplo, en la ciudad de Londres, en algunos otros lugares en Alemania y desde luego pues en los Estados Unidos con nuestros connacionales. Mira, realmente todas esas explicaciones son muy sociológicas y muy interesantes, pero la verdad es que para que se fortalezca un gobierno populista, necesita haber un enemigo común. Eso es todo. Claro, eso es Todo todo. lo demás no importa. Y en este caso, el enemigo común son los hispanos, como lo eran los judíos en Europa. ¿Por qué? Bueno, porque era muy fácil reconocer a los judíos en Europa. Tenían pelo negro, ojos negros, muchas veces piel morena. Los que sobrevivieron, sobrevivieron porque eran blancos. Muy pocos morenos sobrevivieron. Em, pero eran fácilmente reconocibles, igual que los gitanos eran fácilmente Claro, reconocibles. claro. Y los gay, pues cuando los reconocían, luego los reconocían, a los que se escondieron mejor, a lo mejor tardaron más. Pero eran gente que podían ser reconocidos fácilmente por todos. En Estados Unidos, el común denominador más fácil de identificar por todos son los hispanos. Pues sí, Porque tú puedes ir musulmanes, pero tú te tienes que ir al cajón para buscar algunos. Y no lo tienes en otros lugares, y no hay tantos en Los Ángeles, en Irvine, aquí, y Chicago. Quiere decir, no tiene suficiente gente para que toda la masa los identifique. sí. Y a Trump realmente le ha funcionado de maravillas lo de los gays. Yo estoy No, sorprendido de cuánta gente se acerca a decirme, al fin se acabó todo este cochinero de que los gays y los transexuales y todos sabemos, hay dos sexos y ya se acabó. Y bueno, digo, todo eso lo hace Trump porque él sabe que eso es popular entre un grupo que es el grupo que lo apoyó. Y lo así apoyó es. de manera decidida. Ahora, para todos los que tienen problemas de migración, déjenme, o tienen sus dudas, déjenme decirles varias cosas que no van a suceder, por lo menos no en el futuro inmediato. Uno, no es cierto que van a correr a todos los que en algún momento a lo mejor hicieron una pequeña mentirita para conseguir sus papeles americanos. No se van a ir a checar todos los récords atrás, a menos que como cuando sales a pescar y pues cae un pulpo en tus redes, a menos que caigan en una redada. Y si caen en una redada y no pueden demostrar su ciudadanía americana, se las van a hacer de tos. Por otro lado, si pueden demostrar su ciudadanía americana y se ponen muy salvajes o muy al brinco, diríamos, los papeles se los pueden desaparecer en 3 segundos. Lo cual quiere decir, sugerencia para todos, tengan varias copias de sus papeles. Pongan una copia en su auto, y si tienen más de uno, cada auto una copia, carguen una copia con ustedes, déjenle una copia a su esposa, amiga, novia, mamá, hermana o lo que sea. Y si Así es es. familia, con mayor razón, tengan todos los papeles a la mano si los necesitan. Tercero, no crean en las tarjetas de los abogados, ya estuvimos checando. Eso de que llama a mi abogado no funciona, no es real.
Cuarto, una orden para entrar a su casa es una orden judicial, no es una orden del director de ICE, no es una orden de la policía, tiene que ser una orden judicial. judicial. Y ustedes pueden pelearla si el que está enfrente de ustedes es un ciudadano americano que cree en las reglas y las instituciones americanas y le va a decir, ok, regresaré cuando tenga yo mi orden judicial y se va a ir. Si no cree en eso, si estuvo el 6 de enero en la toma del Capitolio, le va a decir, ¿sabes qué? Yo no me voy a esperar a nadie y le van a tirar la puerta. Ahora, esto de tirar las puertas lo están haciendo cuando los acompañan los, cuando los acompañan los directivos cuando se acompañan los directivos, no son los directivos, los secretarios. Por ejemplo, la directora de ICE o la directora de Migración, una serie de gente decidió que para su propia campaña política iban a hacerse llamémosle, ¿cómo le podríamos llamar? Una, Un ejemplo, video. sí, un TikTok, sí iban a hacer un TikTok promocional. Y entonces llegan con toda esta gente atrás de ellos a tirar puertas para demostrar qué malosos son y qué malditos son. Y arrestar o a llevarse a quien esté adentro. Ya Sí, después, yo también le sugeriría que identificaran dónde está el consulado mexicano más cercano, quién está en el consulado mexicano como abogado y que adquieran la más información que puedan sobre su verdadero estatus migratorio. perdón, Perdón, sí, se me perdió un pedacito de lo que dijiste. ¿no? Que identifiquen dónde están el consulado más cercano y dentro del consulado quiénes son los funcionarios que saben sobre migración. Estás bromeando, ¿verdad? No, no estoy bromeando, tienen que verlo, tienen que Ok. hacerlo. Tú sabes que la línea de emergencias que puso el gobierno mexicano no sirve. Eso sí no sé. Sí, sí, márcala. No, bueno, Nadie pero contesta. bueno, Es más, que vayan al consulado y sepan dónde es el consulado y sepan ¿para quiénes qué? en el No hay consulado nadie que los saben algo. reciba, no te dejan entrar. No, no es cierto eso, colega. ¿Has No, ido al consulado de San Diego? no, pero conozco otros Si no consulados. vienes con cita, no entras. Punto. Pues que hagan una cita. Oiga, ¿puedo hacer una cita? Tengo aquí a los de ICE frente a mí. Come on. No, 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 no. Es antes de que eso suceda. Estamos hablando de... No, tú no quieres que saquen las copias en el momento que llegan los de ICE, ¿verdad? No, no Deben de tiene que tener sacar antes. antes. Ah, bueno. Igual, Lo que hay no, que ir entonces no antes. entendí. Hay Van que al ir antes consulado, al hacen una consulado. cita, van al Hay que ir consulado al mexicano. consulado. Sí. ¿Y qué le dicen al consulado mexicano? Bueno, pues que les explicas qué papeles tienes y cuál es tu condición, o ellos te explicarán cuál es tu condición migratoria y qué grado de riesgo tienes o no tienes. Bueno, yo les sugiero a todos, por eso el programa se llama Polémica y Café, y ustedes saben que mi credibilidad en el gobierno de México y sus representantes es poco Es menos que muy baja. muy cuestionable. Yo les sugiero que mejor se gasten $100 y vayan con un abogado. Y hay muchos que si no colectamos, no cobramos, de migración, no cualquier abogado, y les digan, esta es mi situación, ¿qué hago? Y si les dicen, escóndete, escóndanse, y si les dicen, vete, váyanse. Ahora, si se van para hablar un poco del gobierno mexicano, tengan cuidado, no se lleven a México su automóvil, porque si su automóvil tiene placas americanas, la Guardia Nacional, que siempre está protegiendo el territorio nacional, sobre todo de una invasión norteamericana, les Ay, va a sí, robar sí. su carro, Bueno, porque está ilegal en el país. no, Bueno, depende. Si pediste permiso, no. y se supone que se debe pedir un permiso y sí ha habido un par de casos donde eh, O sea, agentes de la policía en la carretera le han quitado sus pertenencias y su auto a personas que regresaban de México, no deportadas, sino que quisieron salir. Así. Desgraciadamente, autodeportada se llama. eh, No, no, sucede no se así. llaman autodeportadas.
Hay muchas personas que deciden regresarse a los Estados Unidos de manera regular después de estar allá un tiempo. En el caso de una persona, creo que fue, ella sí quiso regresar antes de que hubiera más problemas, ¿no? Pues Y sí, comentaba que le robaron su carro, su camioneta y $5,000. pues sí, desgraciadamente hay mucho de eso, hay muchísimo de eso. Entonces, yo no quisiera, me disculpo, pero estamos en polémica y café. Sí, Yo no claro. quisiera decir a la gente, vayas a las 6 de la mañana al consulado mexicano, haga una cita en un teléfono que no contestan, pierde un día de trabajo y váyase a parar afuera en la calle, enfrente del consulado mexicano, no vaya a ser que pase una patrulla también, o ICE, que pueda hacer una redada ahí afuera, porque afuera del consulado es territorio americano. Y, y vaya a confiar en que lo reciban, en que le den información verídica y correcta, en que le den el tiempo para ver sus papeles. No pueden, no pueden, si recortaron el presupuesto, no tienen siquiera el personal calificado. A los que tenían de muchos años los corrieron, los cambiaron Válgame. por morenistas. Ajá. Digo, no tienes el personal, podrían tener la intención. Sin embargo, yo porque soy muy, muy mal pensado y porque mi tema siempre ha sido esto de las migraciones, a lo mejor porque mi familia tuvo que salir corriendo, no por haber hecho ningún crimen, sino por no haberlo hecho. Les puedo decir, no hay tiempo. Cuando tienen que salir corriendo a España y brincar la frontera francesa, no hay tiempo de nada ni de preguntarle a nadie, se brincan. Y si tienen la suerte de que un andorrano no los asalte, ya van de gane. Y si no tienen la suerte, les pasa como si Bueno, los hubiera encontrado la Guardia Nacional. O sea, bueno, esto no es así no es un entonces, proceso. entonces así como ¿qué propones? O Como sea, que propongo, carguen que sus que papeles. se vuelvan todos topos. Bueno, esa es una opción, sí, volverse Sí, topos los que claro. puedan. La Ujú. segunda es, déjenlo a la suerte. Tan Ah, simple como déjenlo a la suerte, no los van a matar, los van a correr, déjenlo a la suerte. La tercera opción es, pues vayan a estados donde la policía todavía los va a proteger, o por lo menos no los va a atacar, como California, Nueva York. La policía no los va a atacar. Yo no digo que los va a defender, pero no los va a atacar porque le costaría la chamba al policía, no por otra cosa. No, bueno, sálganse de estados muy bien. republicanos si Yo creo pueden. que no siempre es tan fácil decir sálganse. Por eso dije si pueden. O sea, eso es Ahora, hiper, todo esto es una olla hiper complicada en la que para mañana, una familia con niños, con ancianos, con una simple pareja, son decisiones realmente de vida o muerte. ¿Qué hago? Porque en Polonia lo que pasó fue que a los que se salían de Alemania para evitar la persecución alemana, los polacos les pusieron una barda en la frontera y no los dejaban pasar. Bueno, O sea, es, son los dos lados y no sabemos a dónde tirarle. No se van a poder ir a Canadá tampoco. Si yo, es yo que sinceramente, yo sinceramente creo que las deportaciones van a ser mucho más importantes en los periódicos que en la realidad. ¿Por qué pensamos esto? sí, Porque en los sectores económicos donde la presencia de la mano de obra es muy importante, y por lo mismo la presencia de latinos es muy importante y predominante, pues son los sectores económicos que no pueden ser muy afectados por estas redadas de, para identificar indocumentados. ¿Por qué? Porque son la industria agrícola, la industria de la construcción y la industria de los servicios. ¿A qué nos recibimos en servicios? Pues hotelería, restaurantes, lugares para lavar los carros, talleres. La verdad de las cosas es que una muy aguda y muy fuerte acción para eliminar a todos vamos a decir, las personas que no tienen documentos en estos rubros, en estas actividades económicas, lo único que van a hacer
es generar inflación o generar un deterioro de la calidad de los servicios de manera muy obvia. Y entonces no va a ser tan fácil eliminar todas estas posiciones de trabajo. Y Y mucho más entonces, difícil va a ser sustituirlas de manera rápida y de manera eficiente con otro personal que sí esté perfectamente legal. Simple y por- sencillamente porque esas personas no están interesadas en tener ese tipo de trabajos. Los trabajos de la construcción son duros, los trabajos en la agricultura son muy duros y entonces, bueno, pues hay muy pocas personas en los Estados Unidos que estén legalmente, que tengan un estatus legal, que estén dispuestos a cubrir esas posiciones de trabajo. además hay otra cosa, los A que ver, están legales cobran más. pues claro. Bueno, O hay menos manera de abusar de ellos a la hora de pagar o a la hora de los días de raya. automáticamente, si contratas a alguien legal, bueno, yo no sé, yo he escuchado que automáticamente te sube el sueldo, No, bueno, porque no tienes solo que tienes que pagarle pagar el sueldo, el sueldo sino que tienes que mínimo. pagar todos los beneficios, impuestos y deducciones adicionales, Claro, claro. lo cual te Sí. multiplica el sueldo de inmediato, te lo multiplica y te reduce el número de horas que pueden trabajar, Sin pagos extraordinarios, sin claro. pagos extras y sin la posibilidad de que te Entonces, demanden de regreso. O sea, no es tan sencillo de yo, buenas la a primeras, realidad de un viernes a un lunes, eliminar a todas estas La realidad posiciones es de que la trabajo solución era quizás la ley de migración que habían creado republicanos y demócratas y y que Trump demócratas. bloqueó. No la he leído, así es que no lo sé, pero sí sé que la Sí, solución a todo esto sería tan simple como regresar al programa de braceros en todas las áreas. pues Y sí. como alguien me dijo hoy desde Miami, me dijeron, oye, ¿por qué el gobierno de México no abre escuelas en México donde le enseña a la gente a ser plomero, carpintero, ¿Quién dice que no hay jardín- escuelas en México para escúchame, eso? escúchame, No, 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 es que jardinero, etcétera, no es para que, cierto que hay muchas escuelas aquí, nada más en Tijuana hay toda una red de escuelas que son los CITEDIS, donde eso es lo que Y los enseñan, Cecatis también. precisamente eso enseñan. Enseñan ¿los cómo qué? ser plomero, Cecatis. cómo ser Sí, sí, electricista, pero ¿cómo se llaman cómo las ser escuelas? carpintero. Cecatis. CECATIS. Bueno, pues si nos están escuchando y están ustedes en México, váyase a un Cecati Pues y, sí, y ahí hay, porque así, en A esos cuando ver, pero, cruce, En esos CECATIS y en otras organizaciones también de educación media superior, hay programas como el que se instituyó en Alemania, donde es una parte escuela y otra parte trabajo práctico y que han tenido excelentes sí, resultados. bueno, son los famosos gymnasiums, pero esto no es Bueno, para educación media superior, esto es para educación inmediata. a bueno, ver, pues pero ¿qué es es lo lo que que decías hay. tú, Daniel? ¿Que no había? Que ¿Por qué decías que no había? ¿O cuál es? porque yo no conocía los Cecatis. Bueno, una Bueno, cosa pues es que es no una conozcas, lástima. otra cosa es Entonces, que no bueno, haya. por eso no sé hacer nada de eso, porque nunca estudié A en los ver, Cecati. pero ¿cuál No, era el punto de? Y la gente que conozco que está trabajando de este lado, no viene preparada, ya por así llamarle, para hacer esos trabajos, pero si viniera preparada, se pudiera hacer un convenio con Estados Unidos y decirle, yo te los voy a educar, yo te los voy a preparar, déjate de tonterías, ahí te va la gente, trabaja 6 meses y se tiene que regresar un mes, A ver, y que se hay vaya a construcción y que se programas, vaya a todas las áreas que tú necesitas, ellos ganan más y ustedes pagan menos. hay programas, no sé si solo sean para el sector de agricultura, donde la gente va por 6 meses. Agricultura. Los que están Exacto. Ahora, formados en la línea en San Isidro, cruzando diariamente hoy, están cruzando en agricultura, a menos, claro, que te vayas a Florida, donde Mar-a-Lago acaba de contratar a 240 extranjeros hispanos para trabajar como meseros y mantenimiento. bueno, pues ahí está. Entonces, la respuesta es, Todos los servicios de turismo tienen una presencia muy significativa de personas vamos a, por llamarlas de alguna manera, latinos,
que tienen su origen en A ver, Centroamérica, el Caribe y México. Aquí yo el creo peligro, que lo que tú estás diciendo, Daniel, la cuestión sería al revés. ¿Por qué no generamos los empleos para que la gente no se tenga que ir en Así México? es. No, bueno, porque no no quería yo capacitarla para que abusar, se vaya a trabajar allá, sino porque hace años que dejé de a creer ver, en Santa Claus. nada más quiero comentar algo con relación a este plan de que te vamos a recibir con los brazos abiertos. Se está hablando de la creación de X número de empleos. Dijeron primero 35,000, ahora dicen 70,000. Sí, El país necesita más de 1 millón de empleos anuales. Eh, ¿Quién les va a dar trabajo a las personas que vienen, muchas de ellas, a veces hasta sin documentos? así es. Ahí hay muchos factores. Sí vendrán Ahí, preparadas, pero tampoco van a querer ganar lo que les van a pagar aquí, No aun es que cuando quieran fueran ganar, es que lo deportados. que les quieran pagar les tiene que alcanzar para pagar una renta y una comida, por lo bueno, menos. Pero híjole, sabemos que los salarios no son exactamente eso y no tienen nada que ver con Estados Unidos. Entonces, es muy, muy fácil querer decir que estamos preparados cuando no lo estamos, ¿sí? bueno, Se está hablando de Pues darle que los servicios de manden a una salud, no le tómbola. puedes dar servicios de salud a la gente que lo paga. Eh, no, bueno, la declaración específica de la presidenta Claudia Sheinbaum fue que en una reunión con el grupo, con grupos empresariales, varios, de varios tipos, bueno, llegaron a la conclusión de que requieren algo así como 50,000 posiciones de manera, pueden ofertar 50,000 posiciones de manera prácticamente inmediata y ellos van a ser los, vamos a decir, los primeros receptores de esta oleada de migrantes o de deportados que se prevé que manden los Estados Unidos. Por otra parte, los refugios que ya se están instalando, por ejemplo, aquí en Tijuana, no están llenos todavía o están ahorita muy ¿Ya por los debajo viste tú? del... ¿Ya viste un refugio? Hay uno sí que conozco Ok. bastante bien, están como al 20%, pero se prevé que probablemente si esto sigue incrementándose como están anunciando los señores en Estados Unidos, bueno, pues a lo mejor son insuficientes, pero de momento no están siendo A lo insuficientes. mejor los pueden usar para todos los hombres que andan en las calles. Ese es otro problema completamente Ya lo distinto. sé, pero tampoco tienen dónde vivir, pueden estar en un refugio. Sí, Digo, muy ¿qué bien. quieres? ¿Que se crucen Estados Unidos para que los regresen de ilegal, para que los acepten en el refugio? Oye, yo no estoy sugiriendo eso. Bueno, Entonces, que los reciban directamente, digan el que no tenga casa, no tenga comida, no tenga dónde estar con el mal frío que está haciendo, vénganse al refugio, ya está abierto, ya hay lugar. pues hay algunos refugios, colega, lo que pasa es que no Bueno, suficientes. De la misma manera que hay homeless en San Diego y en San Francisco y en Los Ángeles. y que no les dan todo lo que tú estás comentando, a todos. O no Habrá hay no, homeless algunos pero ahí en esas ejemplos que ciudades. no alcanzan a dar la atención que requiere la cantidad de gente que O sea, hay, nada más en San Diego. no sé por qué me temo que varios de esos hombres van a ir a dar a México en una expulsión. bueno, pues a lo mejor Pero sí. mira, debo de reconocer, uno, que hasta ahorita el gobierno más inteligente, si se le puede llamar así, fue el de El Salvador. Mm, Parece la Estatua de la Libertad. Mándame a tus criminales, mándame a tus rechazados, todos los que el resto del mundo no quiera, tú mándamelos a mí. Yo tengo aquí una cárcel, los voy a vestir de rosa, los voy a meter adentro, les voy a dar una sopa y tú me vas a dar una lana. Entonces, por lo pronto ellos ya se pusieron un poco más abusados. Ojalá los que reciban solo sean criminales, que tampoco entiendo por qué para qué encerrar los 40 años en una cárcel si son narcotraficantes, asesinos, etcétera. Pero esa es otra historia, esa es otra discusión. hombre, Eh, hombre. bueno, lo Bueno, segundo, te estás pregúntame, acercando yo te pregunto, a lo mejor peligrosamente. tú sí sabes, y si no sabes tú, a lo mejor Judith sabe, ¿qué le pudo haber dicho Trump al de Colombia para que cambiara de ¿Cómo que, opinión tan rápidamente?
le dijo que le iba a imponer tarifas, lo que él le llama tarifas, que se llaman cuotas Aranceles. arancelarias o compensatorias a todas las exportaciones de Colombia a los Estados Unidos. Específicamente, Colombia, por ejemplo, es un gran exportador a los Estados Unidos de flores. Y como viene el 14 de febrero, esto era verdaderamente crítico. Y entonces, bueno, pues le aplicó y le dijo, y además, pues te voy a aplicar muchas otras cuotas compensatorias, y llegó al parecer al exceso, es decir, hasta el 40%. Y entonces, bueno, el 50. gran problema de esto es que filosóficamente hablando, los americanos hicieron hace 30 años, hace 20 años y hace 10 años un gran esfuerzo para mejorar las condiciones de vida y sobre todo las condiciones de vida democrática en Colombia. Y lo primero que hacen después de ser brutalmente exitosos con Colombia, ¿se acuerdan ustedes del Plan Colombia, que dio mucho de qué hablar? Colombia ya además ¿Funcionó? descubrió petróleo, hizo un montón de cosas, y entonces la situación económica de Colombia, que solía ser el gran expulsor de trabajadores hacia Venezuela, ahora resulta que Colombia aceptó trabajadores de Venezuela y está en una situación muy positiva económicamente hablando. ¿Pero por qué? Porque los americanos hicieron un gran esfuerzo para aceptar productos y servicios de Bueno, Colombia. yo sé que mis Pero amigos entonces trompistas, esta acción de Trump, haz de cuenta que es la negación de los esfuerzos de los últimos 30 años de los Estados Unidos es que en si te Colombia. vas a eso no hay límite porque amenazar a Dinamarca de que los van a invadir No, para quedarse con no es lo Groenlandia, mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, no ¿no? estoy hablando de lo Un mismo. aliado de la Acá OTAN fue, acá fue una amenaza económica y la otra fue una amenaza ridícula, absolutamente ridícula. y ninguna de las... No podía invadir a un país que es parte de la NATO, porque entonces A ver, inmediatamente se echa en contra de todos los países de la NATO. y entonces, Pues no los invade, ¿y no quién los va a invadir invade. quién va a venir a invadir a Estados Unidos de la NATO? No, Nadie. hombre, que no puede invadir Estados Unidos a un país como Bueno, decidió. es que el chiste de este gobierno es que el se puede y no se No, puede, hombre, no no, tiene nada que no. ver con la realidad. Lo que te estoy diciendo es que estas absurdas decisiones del señor Trump, como el manejo de Colombia, donde aparentemente fue muy exitoso y lo están festinando que fue maravilloso su manejo, lo único que está haciendo es negar básicamente los esfuerzos del gobierno americano en los últimos 30 años en Colombia. Así Ahora, es. ¿qué es lo que está sucediendo? Con toda esta serie de medidas, lo único que sucede es que está debilitando al bloque norteamericano o al bloque de América en contra del bloque económico del Asia-Pacífico. Y Y entonces también está estamos debilitando al bloque europeo. y desde luego el bloque europeo, que de por sí no necesitaba mucha más esfuerzos de debilidad porque ya estaban muy débiles de por sí. Pero entonces, ¿qué ha pasado? Estos dos bloques económicos nos está haciendo perder tiempo y además dinero, porque todas estas iniciativas Ma- ma- o ma- todas ma- ma- estas, no, no, Nos está todas estas haciendo perder iniciativas nos dinero, hacen no. A perder. ellos no. Ay, claro que sí, imagínate lo que No, pasó Musk no. Musk No, está vendiendo sus servicios de Internet a todos otros países mejor que nunca. sí, hombre, pero Bueno, me refiero, por ejemplo, si pone cuotas para, para las exportaciones de México, ¿quién las va a pagar? Pues pues obviamente va a la bajar la General actividad Motors, económica en México, porque por los eso, bueno. productos de México se van a hacer más caros en los Estados Unidos. Sí, porque en México hasta van a ser más baratos porque va a haber más. Bueno, entonces Fíjate, lo único que está sucediendo es que hace que el bloque económico sufra. Y el bloque económico no somos los países latinoamericanos el enemigo. Los países latinoamericanos somos los únicos que podemos darle viabilidad al bloque económico norteamericano.
contra el bloque económico de Asia-Pacífico. Y Trump, en lugar de ver eso, está debilitándonos o nos está pegando. Es un verdadero absurdo. Es un absurdo de un tamaño que yo creo que cualquier muchacho de secundaria lo puede entender, pero es tal la, el odio y la discriminación en contra de los No, mexicanos que se vale no, eso, no, no, porque no, ni somos, es odio, somos los ni es más débiles. discriminación, no, 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 ¿cómo no, es hombre? conveniencia, no es Bueno. odio ni no es discriminación. No hay ninguna conveniencia con esta serie de medidas. No hay ninguna conveniencia económica, al contrario. No, pero política para Trump sí. No, pues será una Esto es pura populista, conveniencia, no pero no tiene. política. El problema de estas situaciones es que no se basan en la lógica. Es como si tú me dices, a ver, y vamos a pasar al último tema, la ley del Infonavit en México. Van a tomar los fondos del Infonavit para crear edificios en renta o propiedades o lo que tú quieras llamar en renta, porque así van a resolver el problema de la habitación. No es No, cierto. Solo no, van a mira. crear dependientes más dependientes. Uno de los No hay grandes problemas lógica. uno de los grandes problemas de la administración Fox fue que empezaron a producir muchas casas unifamiliares en lugares lejanos a los grupos, bueno, a las zonas urbanas. Y fue un gran fracaso. Mucha Disculpa que te gente dijo, corrija. mucha ¿Un gente fracaso dijo que para era, quién? ay, Dios santo, No para un los gran fracaso para el constructores. país. Hay más de Ah, 60 bueno, mil, ¿ves? hay más A de ver, 60 mil Daniel, viviendas abandonadas. Daniel, yo Nada más creo, en Tijuana hay como 7,000. Pues todo y lo que eso estoy también, diciendo es Bueno, ya sabemos que justo. para quién alguien se benefició, pero no Así el es. país. Por Dios, no el país. Eso es lo que me a ver, refiero, que Bueno, queremos pues eso creer es. que Trump o que Manuel Andrés o cualquiera de estos populistas se Bueno, preocupan por el país. ay, a Dios ver, santo. Daniel, No, no, no es posible. No ya es lo posible, la sabemos. verdad. A ver, La verdad es que lo que va a suceder con el Infonavit, sí, efectivamente nos preocupa a muchos. ¿Por qué? Porque ya pasamos por eso. Ya sucedió en el sexenio de Fox un verdadero, le decían que era el Fobaproa de Fox, era el problema de la vivienda. Y efectivamente, en prácticamente todas las ciudades de México hay conjuntos habitacionales perfectamente abandonados. Y en Tijuana tenemos algo así como entre 6 y 7,000 viviendas abandonadas. ahora, yo nada más Entonces, quisiera comentar algo. en muchos otros lugares, muchas de estas iniciativas que se están planteando para el Infonavit efectivamente no preocupan mucho porque sabemos que el manejo no ha sido exitoso. Yo creo que la preocupación ahorita debe ser mayor que lo que pasó con Foxy de construir casas en lugares alejados, porque ahora las quieren construir con el dinero de los trabajadores. Claro, Esa claro. es una preocupación. Antes no se hizo con el dinero de los No, no, trabajadores, no. había Ahí otros estaba recursos. Y creo que ahí sí tendríamos que estar ya protestando porque no se tome el dinero de los trabajadores o el dinero de nosotros para eso, para construir algo que ya sabemos que en manos del gobierno y con la corrupción que hay, pues no va a haber los seguramente beneficios que que serán debería menos tener, ¿no? eficaces, claro. Así Claro que es. sí, claro que sí. Lo Ahora cual, empieza no, a haber una serie de cosas, pues, interesantes. Por ejemplo, hay una gran cercanía entre el nuevo embajador americano en México y el señor Harfush. Inclusive, al parecer, están educados en lugares similares. En fin, o empieza a sea, haber muchas ¿en cosas dónde? positivas, ¿eh? ¿En dónde se educaron? ¿No? En los Estados Unidos. Sí, pero ¿tienes el dato exacto o no? No, 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 no tengo el dato Ok. exacto, pero sí, Para ver si son alumna y de qué escuela son alumna y o de al, qué al parecer grupo sí, militar. durante muchos años, y esto ha sido los últimos 70, 80 años, funcionarios de la Secretaría de la Defensa o oficiales de la Secretaría de la Defensa de México van y toman cursos de muchos tipos en escuelas
de Texas. militares, no nada más en Texas y en todos los Estados Unidos, pero además no nada más de México, de todo Centro y Sudamérica, y también de muchísimos países europeos y también de países africanos. En fin, desde hace muchos años, eh, pues los principales oficiales del gobierno mexicano habían tomado algún tipo de instrucción en los Estados Unidos o en escuelas Entonces, militares de los Estados Unidos. de alguna manera, regresando al principio para cerrar con algún broche de oro, si usted está ilegal en los Estados Unidos, pues finja, viva de topo un rato en lo que se aclaran las aguas, en lo que se calman las aguas, porque a lo mejor esto no es más que golpes, golpes de ahogado para distraer la atención y poder decir que él ya cumplió en todo lo que podía cumplir y los próximos 3 años es años de Hidalgo. Eh, Por ejemplo, miren, por ejemplo, se, se, bueno, hay algo de información en el sentido de que muchos esfuerzos de industrias muy importantes de los Estados Unidos están tratando de convencer al señor Trump de que no imponga cuotas arancelarias o aranceles o tarifas, como le llama él, a productos mexicanos o a productos que vengan de México. ¿Por qué? Porque esto hace que esas empresas se vinieron y se establecieron en México. ¿Por qué? Porque de esa manera eran más competitivas, inclusive en el mercado específico de los Estados Unidos. Y eran mucho más competitivas en el mercado mundial, desde luego. Y entonces, si se establecen aranceles o cuotas o tarifas, bueno, pues se pierde parte de esa productividad o se pierde parte de esa eficiencia y creemos sinceramente que tarde o temprano esto se va a moderar un poco o la propia economía va a ayudar a que estos esfuerzos de establecimiento de cuotas compensatorias o tarifas pues no tengan tanto éxito como parece que para pudiera quienes tener. tienen duda de lo que va a pasar, déjenme llamarles la atención a lo que pasó en las últimas 48 horas, cuando el Departamento de Prensa de la Casa Blanca 3 veces tuvo que decir, no tengo idea de qué están hablando. Y 3 veces se tuvieron que retractar de lo que habían dicho al empezar la conferencia de prensa, cuando la gente les explicó, los periodistas, le explicaron a la Casa Blanca las consecuencias de lo que estaban diciendo. Y casi, casi dijeron, ay, chin, yo no sabía. Estamos hablando de un gobierno plutocrático que nunca, jamás ha tenido necesidad de usar los servicios o los beneficios gubernamentales. Yo dudo que Trump jamás se haya presentado en una oficina a pedir un permiso. Siempre tenía un abogado que lo hacía. No conoce cómo hacerlo. Eh, Ni hablar de Musk y de todos los demás. Ellos saben cómo pelear allá arriba, pero no aquí abajo. No tienen ni idea ni de lo que hablan, ni de lo que hacen, ni de las consecuencias. Y según se vayan enfrentando con las consecuencias y la posibilidad de perder votos o dinero por esas consecuencias, van a irlo cambiando. Entonces, si usted está ilegal, tranquilo, tranquilo. Yo creo que esto no es Alemania y yo creo que Estados Unidos está jugando el juego del populismo, igual que lo está jugando México, igual que lo está jugando Israel. Por eso el primer invitado a la Casa Blanca va a ser el señor Netanyahu. Que más le vale que el avión no se descomponga, porque si se descompone su avión, lo van a arrestar. Pero bueno, el caso es que estamos hablando de gobiernos populistas que lo que quieren es decir cosas para distraerlos. Todos los que votaron por Manuel Andrés ya deberían de saberlo. Todos los que votaron por Trump lo van a saber en breve. Entonces, no se aceleren, no se vuelvan locos, protéjanse en lo que puedan, sean los más discretos posibles. Si está usted ilegal, no se pase ningún alto. No maneje a exceso de velocidad. Es más, si puede, ni maneje, que maneje otro. No haga ruido en la calle. No se alborote, no maneje borracho. En resumen, evite todo lo que podría llamar la atención
a lo que usted está haciendo en la medida de lo posible. Harta de la base. Trump acaba de contratar 240 ilegales, ya no ilegales, para trabajar en Mar-a-Lago. Ya no tenía con qué. Bueno, entonces no pueden, tendrían que hacerlo lógicamente si estuviéramos hablando de gobiernos racionales. Vamos a desear que el gobierno norteamericano sea más fuerte que el gobierno mexicano o el gobierno o otros gobiernos y demuestre que su lado judicial puede defender las normas del país, no porque sean normas extraordinariamente buenas, sino porque son mejores que el caos. Pues Si sí. ellos pueden detener un poco del caos de Trump y de alguna manera encauzar el caos de Trump dentro de cierto nivel, todos vamos a estar bien. También Pues, los que están ilegales. ¿Y quién quita? Y a lo mejor al final Reagan lo pudo hacer. Son los republicanos los que lo pueden hacer. Mi papá lo que siempre tú- decía, esto lo tiene que hacer la extrema derecha, la extrema izquierda nunca se va a poner de acuerdo. Entonces, la extrema derecha sí puede hacer una ley que legalice o que deje de criminalizar la ilegalidad, porque la ilegalidad se da por las leyes que hay. A ver, no, perdón, yo nada más ahí sí quiero hacer una diferencia. Ser ilegal no es ser criminal. Así es. O sea, Bueno, estar sin documentado, ¿sí? En un país, porque tampoco eres una persona ilegal. Estar indocumentado es una falta administrativa, pero no es un hecho criminal. bueno, si eres trompista, tú consideras que los ilegales entraron ilegalmente y rompieron la ley, lo cual los vuelven criminales. A ver, yo creo que eso es lo Bueno, que hay que cambiar y eso es lo que hay que decir que no es, porque si no seguimos repitiendo el mismo discurso de Trump. eso es cierto, Ahora, tienes razón. Ahora, hay otra por situación. otra parte, cualquier persona que nos haga el favor de escucharnos debe de saber que tradicionalmente los republicanos en el poder han sido mucho más benévolos, con la excepción de este señor Trump, con las personas que no tienen papeles o que no están, que no tienen un estatus legal de migración legal en el país. ¿Por qué? Porque los trabajadores que tienen esta condición tienden a deprimir los salarios o la presión de incremento de salarios es menor o se reduce con la presencia de trabajadores que no tienen un Y porque estatus además legal tienes trabajadores a los que muchas veces les puedes quitar Social Security y y no no les hay. tienes que dar absolutamente nada. Así es. Ahora, los demócratas, como su base política muchas veces estaba sustentada en los sindicatos o en las uniones, como le dicen en los Estados Unidos, bueno, pues entonces tenían antes una actitud mucho más enérgica o mucho más difícil en contra de las personas que no tenían un estatus legal y eran mucho más pues rígidos. Y por ejemplo, el presidente Obama, que todos queremos tanto y que era No, yo no, pero otros sí. tan amable, tan bonito, gentil e inteligente, fue el que puso récords de deportación, Expulsiones. deportaciones hacia México y hacia los países Lo latinoamericanos. cual, por cierto, todos los republicanos se han dedicado a recordarle, porque salió a criticar las acciones de Trump y le dijeron que ya se te olvidó que aprendimos de ti. Pues sí, la verdad, Digo, el presidente que más personas deportó históricamente es el presidente entonces, si Obama. queremos ser optimistas, vamos a creer que estamos presenciando un gran circo de 7 pistas Exactamente. que va a durar otros 30 días por lo menos, Sí, no, va a durar para mucho que, tiempo, para que se cumplan o no se cumplan todas las promesas de Trump y poder decir, y si me las pararon, fueron ellos, no yo el que las paró. claro. Pero Eh, efectivamente yo creo que el consejo que nos da aquí Daniel es un buen consejo. Procuren lo más posible no cometer ninguna falta administrativa por más pequeña que sea.
Criminal es cualquier persona que rompe una ley de acuerdo a la definición americana y en ese aspecto juntan por igual al que mató a su abuelito que al que se pasó un alto. Bueno, No es precisamente así, pero la verdad es que sí, al haber una falta administrativa, las posibilidades de que puedan agredirles administrativamente más son mucho más altas. sí, pues es bien simple. A ver tus papeles. Ay, no tienes papeles, pues vamos a la cárcel. Ya estás en la cárcel, eres criminal. Si ya estás en la cárcel y no tienes papeles, eres Eh, ilegal a ver, y ya te van a por correr. estar en la cárcel no eres criminal hasta que no tengas un juicio y una sentencia. Bueno, ese es el problema de lo que se está violando ahorita, precisamente. Ahora, Así es. quizá, Entonces evite llegar a la cárcel. No vaya a ser la de malas que llegue usted en un estado donde ese pequeño detalle de si no se ha sido juzgado, porque a varios de los que ya expulsaron no estaban en espera de juicio, lo cual quiere decir que no eran culpables. Ok, no, bueno, no se había demostrado su culpa. Así es. Entonces, jueguen la segura, jueguen la tranquila, no se preocupe, duerman en las noches, no van a rascar sus files de migración para ver si mintieron o no mintieron todavía, pero no Todavía. anden mintiendo, ¿eh? Y Muy bien. Muy bien. pues sí, y tampoco les van a quitar la visa, la ciudadanía a los que nacieron de papás cuando los papás estaban ilegales y nacieron en Estados Unidos. Tampoco pueden hacer eso. No, ya la Suprema Corte parece ser que se va. O sea, No, ya les dijeron que eso no se que puede, no. que es una cuestión de No, la no, Constitución. Y no. acá, acá no es como en aquel lugar que dijeron la Constitución, que la cambiamos mañana. No, 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 aquí no, Muy aquí bien. no. sí, Entonces, creo que vamos a eso es creer, muestra de que los contrapesos funcionan allá. Funciona. Y que es Claro lo que que deberíamos vamos a tomar el creer. ejemplo. Crean que los contrapesos funcionan. No tienen que creer en el Partido Demócrata. Yo creo realmente que esto va a caer por una implosión, no por los demócratas. de los. Van a ser tanto los golpes internos y las estupideces cometidas en el gobierno de Trump que van a implotar y ya no nos Sí, van a importar lo que digan. la verdad de las cosas es que, por ejemplo, el segundo es el Vice Chief of Staff, es un nombre terrible que podía ser un perfecto oficial de la SS, pero no por su aspecto, sino por sus criterios políticos y económicos. Y entonces, pues yo creo que él va a generar, estando en esa posición tan importante como ser el vice encargado del staff del presidente, va a generar unos problemas muy serios. Sí, En pero fin, los problemas, para terminar con broche no de oro, es que el problema real al que nos vamos a enfrentar es a los burócratas tratando de quedar bien con su patrón. pues sí, Ese es el problema que se dio en Alemania, es el problema que se da en el populismo. claro, El claro. retrasado mental que está hasta abajo, al que le acaban de regalar un puesto que no se merecía, para quedar bien con su patrón, trata de hacer más allá de lo que le pidió y empieza una carrera entre todos para ver quién puede hacer más y más tonterías y más estupideces. Y si no los paran, el problema viene ahí abajo, no arriba. Entonces, no busquen lógica en esto, busquen sobrevivencia, por lo menos yo pienso que por lo menos el primer año, los 90 días. Sí, no, sobre todo en este arranque es muy importante, los próximos 90 a 120 días efectivamente es muy, muy Y como importante. hoy me dijo un Sí, almirante de la Marina Americana, yo no creo, aunque ahorita ya nos creemos, ya no sabemos nada, pero no creo que seamos tan estúpidos de iniciar una guerra contra nuestros propios aliados. claro, Yo voy a decir Entonces, algo ahí. Creo que Trump ahorita, bueno, siempre ha sido una persona que le gusta hacer su santa voluntad y ahorita viene muy, muy empoderado en el sentido de decir, yo aquí mando y se hace lo que yo diga. Y sí, desgraciadamente eso es un punto en contra que sí podría generar incluso un conflicto internacional grave. sí, todo lo que dijiste es totalmente cierto, excepto que, como se demostró esta semana, porque ya se demostró, sí. un memorándum escrito por un retrasado mental en la Casa Blanca. Hubo necesidad de echarlo para atrás. Hubo necesidad de echar todo para atrás, que es lo que Trump quería. El tipo escribió lo que Trump, a lo mejor hasta le agregó para quedar bien Claro, dos o tres sandeces a lo que dijo Trump,
y por estar mal escrito lo tuvieron que echar para atrás porque temían la reacción del electorado que todavía existe en este país. Así es. Trump no ganó con un landslide, no fue un Uno punto hiperventador. cinco, 1.54% de la diferencia entre los Entonces, votos. están jugándosela, no están súper asegurados. Y vuelvo a repetir lo que siempre he dicho. Si usted está en una ciudad o en un país en el que hay que votar en el futuro inmediato por cualquier posición que haya que votar, por favor, aunque no lo Bien, crea, vote bien. demócrata. No por otra cosa, no se va a volver demócrata, nadie le va a marcar la frente con una D de demócrata, nada más para parar un poco los instintos de Trump y obligarlo a ser un poco más racional. Si usted es trumpista, ayude a Trump a ser más racional votando demócrata. Muy Eso bien. era lo que había que decir. Qué barbaridad, qué Esta es la barbaridad. No, frase del no, día. hombre, la frase ¿qué digo? Del día, de la semana, el mes, el año, qué Si bárbaro. usted es trumpista, ayude a Trump, ¿No? vote Votando demócrata. demócrata. Muy Está bien. todo dicho. Y por cierto, si va a nadar, si está en Alabama o en Luisiana o en Florida, váyase a la playa y vaya a nadar. Todavía se llama Golfo de México. Lo acabamos de checar hace un ratito. Y Todavía aunque Google dijo que ya lo iba a cambiar, no lo ha cambiado. solo lo va a cambiar para quienes googleen desde Estados Unidos. Sí, sí, así Pues es. no se preocupen, no sientan, el Lázaro Patrio no ha sido pisoteado. Ahora, otra cosa que creo que vale la pena comentar es que llama la atención que la lideresa de México ha manejado todos estos excesos del señor Trump de manera francamente mucho más inteligente que el líder de Colombia. Y muy cool, por Muy cierto, ¿eh? cool, muy cool. No se ha dejado acelerar. Por ejemplo, en esto del Golfo de México contra el Golfo de las Américas, ella ha dicho, primero, en sus aguas territoriales, ellos le pueden poner como se les dé la gana. Así es. Y por cierto, Ya en aguas ya internacionales es Golfo de México. Ni modo. para terminar con broche de oro, que vean cómo el péndulo sí se mueve. Dicen por ahí las malas lenguas que el señor Ebrard está como loco en el teléfono, tratando de llamar a toda la gente a la que corrieron por falta de presupuesto porque no les querían pagar o porque no eran morenistas, y los está buscando a todos para ver si los convence a que vengan a ayudarlo a crear un Ayudarlo a comité negociar. para renegociar el Tratado de Libre El- Comercio con los Estados Unidos. Y Ven, el solamente péndulo, recurrió AMLO porque no eran morenistas, no porque por no eso, les... bueno, el péndulo se mueve. El péndulo se mueve y se está moviendo bastante. Hay ya muchos más indicios de que empieza a haber una separación sana, creo yo, entre la administración anterior y esta administración. Yo voy a creer Cualquier en esa separación es separación sana. cuando suspendan la reforma judicial y cuando regresen los órganos autónomos. De otra forma, Absolutamente Que, de por no acuerdo. cierto, creo. nada más para terminar, porque no es tema de esta semana, pero nada más para terminar, si tú te ganaste una rifa con un boleto en una tómbola, tienes derecho a que te llamen supremo o que te llamen juez, o siquiera que te llamen lo que sea, porque los que se ganaron el boleto del avión siguen esperando que se los No, entreguen, ¿verdad? sí, eso no creo que hayan visto el avión ni de Entonces, cerca. todos, por favor, búrlense, ríanse, escúpales a los de Morena por la porquería que están haciendo con la Suprema Corte. Afortunadamente creo yo que va a ser muy bueno, fíjate, porque le van a quitar tanto valor y peso a la Suprema Corte que van a tener que empujarse el péndulo al rato, porque alguien va a necesitar que haya una ley en México de algo que no sea un morenista vengativo. Claro. Señores, muchas Señores, gracias por estar con nosotros y recuerde, haga patria, ayude a Trump, vote demócrata. Muchas gracias, señor qué Gurría, muchas bárbaro. gracias, Judith, muchas Vamos gracias a a tener que todos. vivir los próximos 2 años con esa frase. Buenísima, hay que imprimirla para los coches. Claro, hay que, en placas de bronce, sí. Be a good American, vote for Trump, vote Democrat. Está muy larga, va a haber que recortarla. No, Muchas gracias. support Trump, vote Democrat. Vámonos, señor Gurría, está usted inspirado. Me gustó. Por favor, hay que apuntarla y hay que empezar a vender labels a quien los quiera. Support Trump, vote Democrat. Muy bien. Muy bien. Está Vámonos. hecha, está dada. Bienvenido.
Gracias, Judith. Gracias, señor Gurría. Gracias a todos los que nos acompañan y gracias a los que nos acompañarán durante la semana. Manden sus comentarios. Ahora sí tienen mucho de qué comentar, opinar y decir. Muchas gracias Muy a bien. todos. Muchas Buenas gracias. noches. Muy buenas noches a todos ustedes por soportarnos.